también, ¿verdad? Carmen la va a preparar para llevarla a bautizarse, ¿verdad? Y le va a enseñar unas lecciones muy bonitas que usted va a aprender y luego vamos a ir a bautizarla. ¿Qué le parece? Muy bien, entonces está de acuerdo. Vamos a empezar a invitar a todos, ¿verdad? A los que conozcamos que estén interesados, ¿verdad? En querer aprender más acerca de por qué es importante el bautizarnos. La semana pasada hablamos de esto, ¿verdad? Iniciamos un primer estudio sobre el significado del bautismo y hoy vamos a continuar con la segunda parte. Estuvo muy interesante, muy importante, ¿verdad? Porque el bautismo, hay algunas personas, ¿verdad?, que hay una cierta controversia y de alguna manera desinformación, que queremos quedar aclarados lo que la Biblia dice y enseña sobre el bautismo, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar y haciendo una oración primeramente para que Dios nos abra el entendimiento y nos dé la claridad de entender el por qué necesitamos que ser bautizados, ¿verdad? Vamos a ver. Gracias, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que nos abra nuestro entendimiento, que podamos recibir este aprendizaje, por qué es necesario bautizarnos, que podamos leer con la Biblia, que podamos entender lo que tú tienes para nosotros y por qué es tan importante bautizarnos, Señor. Pon en nuestro corazón el deseo de aprender, guardarlo y poder hacerlo, Señor, ser obedientes a lo que tú nos has mandado. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La semana pasada iniciamos con este verso, es en Mateo 28:19, y hoy me gustaría volver a leer porque es el punto principal de la razón por la cual hoy vamos a enseñar por qué es necesario bautizarnos, pero el estudio se titula ¿Qué? El significado del bautismo. Entonces vamos a iniciar con el capítulo en Mateo, capítulo 28, verso 19. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 19. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios así: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las palabras que Jesucristo nos enseñó y nos ha dado para referencia, para obediencia a su mandato. Es un mandato. Jesús, antes de ascender al cielo, tomó estas palabras a sus discípulos y les dice: ir a todos ir y hacer discípulos. Fíjense lo que dice primero, ¿verdad? Porque queremos nada más entender sus palabras. Dice: ir a ser discípulos a todas las naciones. Primero vas a ir a enseñarlos, a discipularlos, a explicarles del Evangelio de Jesús, y después los vas a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dijimos la semana pasada. Solamente estoy haciendo un resumen de lo que dijimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, esto es un recuento de lo que dijimos la semana pasada. Esto es la base principal. Entonces, el resumen es: el bautismo en agua es un mandato de Jesús. Esto es lo que Jesús nos manda. Entonces, como primer punto del resumen, el bautismo en agua es un mandato de Jesús. ¿Por qué es importante? Porque es un mandato de Jesús. Entonces, el bautismo, ¿qué significa? Significa que es un acto de fe, es un acto de obediencia ante Dios y ante la iglesia, porque de esa manera serás limpio de tu pasado para empezar una nueva vida en Cristo cuando te sumerges, y cuando totalmente te sumerges en agua, pero luego sales a la superficie siendo una persona limpia ahora en Cristo Jesús. Eso es lo que representa, significa el bautismo. Es algo simbólico que cuando se sumerges en agua, totalmente sumergido,
dejas ahí tu pasado, todo lo que estabas haciendo mal, todo lo que hiciste mal, va a quedar atrás, queda sepultado en esa agua en el pasado. Por eso entierras aquello que fue algo de tu pasado y regresas y subes hacia arriba de la superficie, saliendo del agua, y sales de una manera limpia, nueva, como quien dice, como una persona nueva, limpia en Cristo Jesús. Entonces, si tú crees en tu corazón, dice la pregunta, ¿quién se puede bautizar? Entonces, si tú crees en tu corazón que el Evangelio de Jesús, si tú crees en tu corazón y confiesas que Jesús es el Hijo de Dios, tú te puedes bautizar. ¿Por qué? Porque estás haciendo un acto de fe delante de Dios y delante de la iglesia, así siendo parte de esta gran familia de Dios. Entonces, este es un resumen de lo que estuvimos hablando más detallado la semana pasada sobre el bautismo. Entonces, como introducción, para empezar y poder entender, el bautismo es muy importante. ¿Por qué es tan importante el bautismo? Porque confirma que realmente tú has creído en Jesucristo y lo has aceptado en tu corazón como tu Salvador. Haciendo este acto del bautismo es un acto de fe ante Dios, ante la iglesia, y así eres obediente, demostrándole a Dios que verdaderamente has creído en Él y que lo has aceptado en tu corazón. Entonces, el bautismo es muy importante, hacer este acto de fe. Demuestras a todos, pero sobre todo primeramente a Dios, que primeramente crees en Él, en su Evangelio, que lo has aceptado en tu corazón y que aceptas este mandato y eres obediente a lo que Él dejó que nos bautizáramos, ¿verdad? Entonces, y alguien pudiera decir, ¿y por qué me tengo que bautizar si yo ya me bauticé cuando era niño? Porque hay personas que ya se bautizaron, pero cuando era niño. Pues vamos a ver lo que dice la Biblia sobre este tema tan importante. Ahí mismo en el Evangelio de Mateo, Mateo 3, el Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 13 al 17. Quisiera leer estos versículos porque me parece muy importante lo que dice aquí sobre este tema que es importante. ¿Ya lo tienen? Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos se abrieron, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Esta es la palabra de Dios, donde Jesús mismo, después de ser bautizado del agua, el Espíritu Santo desciende sobre él, sobre Jesús, y el Señor Padre, nuestro Padre, lo reconoce como su Hijo. Pero el punto es que Jesús dice que después que fue bautizado subió del agua. Subió del agua él. Entonces, en otras palabras, quiere decir que estaba completamente sumergido en el agua. Entonces, el bautismo bíblico es inmersión, sumergirse totalmente en el agua.
para volver a salir, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir el bautismo. La palabra bautismo es inmersión, sumergirse en agua totalmente para volverse a salir. Entonces, sumergirse en agua totalmente, esa es la palabra bautismo. En este ejemplo vemos que Jesucristo, Él mismo, hace este mandato. Él mismo se sumerge totalmente, es bautizado por Juan el Bautista, que estaba escogido para bautizar a Jesús. Entonces podemos ver la importancia de su enseñanza que Él nos deja. Entonces el bautismo realmente debe de ser una inmersión total en agua. Entonces hablamos que la edad que tenía Jesucristo cuando se bautizó era entre 32 y 33 años aproximadamente, no se tiene la exactitud, pero tenía esa edad cuando Jesucristo estaba en su ministerio. Entonces Jesucristo fue bautizado totalmente sumergido en agua. No se le echó poquita agua, ni tampoco se le puso tantita agua para que fuera bautizado. Fue sumergido totalmente en el agua. Dice que subió de las aguas fue cuando el Espíritu Santo derramó sobre él. Entonces esto es importante entender para poder que nuestra mente entienda lo que dice la Biblia de un bautismo, que es importante, que Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, nos pone la muestra y decidió hacerlo de esta manera para que sea un ejemplo total y decir, Él a los 32 o 33 años se bautizó. Amén. Estando consciente de la edad que Él tenía, de lo que estaba sucediendo, para decirles a los demás, es necesario que a esta edad entiendas lo que estás haciendo, lo que significa el bautismo y lo que simboliza. Esto es, por eso lo voy a hacer, para darnos ese ejemplo. Tampoco en ese día se puso el nombre de Jesús. Jesús se lo puso Dios desde su nacimiento porque ya lo tenía. Hay situaciones donde algunas religiones hacen diferentes tipos de bautismos, pero la Biblia nos enseña de esta manera que nos dice la Biblia. Entonces, esta es lo que enseña la Biblia sobre el bautismo, y eso es lo que tenemos que guiarnos sobre la Biblia, ¿verdad? La guianza bíblica. Entonces, Jesucristo mismo nos puso un ejemplo de su propio bautismo a esa edad, donde debemos de entender que el bautismo es a una edad donde estás consciente, que comprende, que aceptas estas ordenanzas, porque esto es simbólico, que comprendes que al hacer esta sumersión en agua, y cuando sales del agua eres limpio como una persona nueva, estás consciente, has aceptado a Cristo, lo conoces y ahora quieres vivir de acuerdo a los nuevos principios, esa nueva vida con Cristo Jesús en tu corazón. Amén. Eso es lo que significa simbólicamente un bautismo. Entonces, quiero que ustedes lean conmigo en Hechos 8:12. Miren lo que dice la Biblia en Hechos 12. Los hechos fueron escritos por todos los apóstoles que siguieron después de Cristo, anduvieron enseñando la palabra de Dios en todas partes. Cuando Jesucristo descendió al cielo, anduvieron todos los discípulos enseñando la palabra de Dios. Dice, miren lo que dice Hechos capítulo 8. Con esto termino. Hechos capítulo 8. Verso 12. Hechos capítulo 8, verso 12. ¿Ya lo tienes, Carmen? Amén. ¿Me lo puedes leer, por favor? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Gracias. Pero cuando creyeron a Felipe, cuando creyeron
¿Qué fue lo que creyeron? ¿De qué hablaban? Que Jesucristo era el Hijo de Dios. Que anunciaban el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Qué sucedía? Creían. Se bautizaban. ¿Y quiénes son los que se bautizaban? Cuando creyeron en el nombre de Jesús y el evangelio. Hombres y mujeres. La gente escuchaba primero, se hacían discípulos, escuchaban de Jesús, creyeron en Jesús y luego ¿qué sucedió? Se bautizaron. ¿Y quiénes son los que se bautizaban? Hombres y mujeres que estaban conscientes, escucharon el evangelio y dijeron: yo creo en Jesús, acepto a Jesús en mi corazón y quiero bautizarme. Bautícenme en el nombre de Jesús. Ahora mi pregunta es: ¿ya estás listo para bautizarte? Los que se quieran bautizar nomás tienen que decir: yo me quiero bautizar. Y ya es todo, y te vamos a bautizar. La primer candidata es mi suegra. Sí. La volvemos a bautizar una vez más. Esto es para todos, ¿verdad? Es una enseñanza que queda muy clara, que quisiera que podamos entender a nuestra ciencia cierta, ¿verdad? Que esté claro. Con este versículo yo miro la manera muy clara, donde dice, ahí estaban en el evangelio, Felipe estaba enseñando el evangelio de Cristo, quién es Cristo. La gente escuchó el evangelio de Jesucristo, lo aceptó en su corazón y dijeron: vamos a bautizarnos. ¿Y quién se bautizaban? Los que escuchaban, hombres y mujeres, y todo aquel que escuchaba se podía bautizar. Entonces hoy en día, nada más para hacer una síntesis de todo lo que hemos estado hablando, el bautismo significa algo simbólico sobre el agua. El agua es pureza, es limpieza, es purificación. Entonces de esa manera se hace uno la limpieza exterior, pero también es interior de parte de Dios que nos limpia. Entonces el bautismo, eso es lo que representa, algo simbólico, ¿verdad? Como nosotros volvemos a vivir en una manera diferente con Cristo Jesús. Estamos limpios y estamos representando a una persona nueva. Cristo en nuestro corazón nos va a ayudar a seguir adelante. Eso es algo simbólico, es una obediencia que Dios nos ha dejado, que tenemos que cumplir. Y entonces, ¿quién se puede bautizar? Todo aquel que crea en Jesús, que lo tome en su corazón, que lo crea y entonces que lo reciba y que se quiera bautizar, puede ser un buen candidato a bautizarse. Entonces vamos a invitar a todo aquel que no se haya bautizado, que crea en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, y entonces que haga este acto de fe para que sea bautizado de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesús nos ha puesto como un mandato que debemos hacer, algo que representa que verdaderamente hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que somos obedientes, y que así vamos a ser parte de la gran familia como hijos de Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Gracias, Señor. Te damos gracias por todos aquellos que quieran bautizarse, que quieran escuchar más de Dios y que quieran aprender más sobre el bautismo. Este es un mandato, Señor.